Hola, ¿cómo están? En este video aprenderemos a hacer una aplicación para graficar nuestros datos de temperatura y humedad de un sensor que tengo instalado en una tarjeta ESP32. Graficaremos estos datos a través de WebSockets usando una librería que se usa mucho en JavaScript, que es plotly.js, que es la que tengo en esta parte de acá. A través de esta librería, pues graficaremos estos valores de temperatura y humedad. Esta es una aplicación que les puede servir mucho para sus proyectos de IoT, Internet de las Cosas. Aprendemos a construir, digamos, la interfaz web, los sockets a través, digamos, de Arduino para SP32. Entonces les explicaré cómo hice el código y también les explicaré cómo hice la página web en este caso, que ustedes la pueden embeber ya si ustedes lo desean en una Raspberry Pi o en su propio servidor. Y bueno, entonces en una primera parte les explicaré los elementos de hardware y ya en una segunda parte pasaremos a la parte de el software que empleé para hacer esta aplicación. Entonces vamos a la primera parte. Bueno, comenzando con esta primera parte, a nivel de hardware, lo que usé, pues aquí tenemos una tarjeta ESP32, que es la que ustedes ven acá. Adicionalmente tengo un sensor que es el SHT31, que es este morado que ustedes ven acá. Es un sensor de temperatura y humedad que lo pueden encontrar fácil, es el que tenemos acá. Em, Ese sensor pues también nos da un tercer parámetro que es punto de rocío si ustedes lo necesitan. Pues en este video realmente solo graficaremos dos datos, temperatura y humedad. Es un sensor que trabaja mediante protocolo y cuadrado C, entonces tenemos que hacer las conexiones a nuestra ESP32 desde el sensor pues aquí. Entonces las conexiones son estas, usé estas conexiones aquí. Entonces, este es un sensor que trabaja a 3.3 voltios, entonces vamos a tener que conectar nuestros 3.3 voltios de la tarjeta a los 3.3 voltios aquí de nuestro sensor. Tenemos la tierra, que es este que está acá. Recuerden que el protocolo I cuadrado se tiene dos pines, uno que es SCL y otro que es SDA. Entonces, en este caso, el SCL, que es el que ustedes ven acá, con este cable de color verde, iría a nuestro GP22 de la tarjeta ESP32 y el SDA, que es datos, iría a la tarjeta, al GP21 de nuestra tarjeta SP32. Básicamente esas son las conexiones, no necesitamos nada más. Ya pasando como a la arquitectura de red, por aquí voy a tener un router. ¿Por qué? Porque voy a tener mi aplicación o digamos, mi página web, que es la que yo tengo acá. Esta página web la vamos a tener en nuestro PC el ESP32 nos va a servir como una especie de servidor. Recordemos que lo que vamos a hacer es una comunicación por WebSockets. Entonces, cuando estamos trabajando por WebSockets, nosotros vamos a tener por un lado nuestra página que tiene nuestra librería con plotly.jse, que es una librería, digamos, gratuita. Vamos a tener por el otro lado, ese va a ser nuestro cliente. Entonces, vamos a hacer peticiones al servidor continuamente. ¿Quién es el servidor en este caso? Va a ser nuestro ESP32. En nuestro ESP32 vamos a tener conectado por I cuadrado C con las conexiones que les mencioné, nuestro sensor SHT31. Vamos a usar el puerto 8003 para hacer esta conexión por sockets. Recuerden que en la conexión por WebSocket usa un puerto y todo va por pila TCP. Es una conexión TCP por debajo y necesita un puerto de comunicación. En ese caso el 8003. Vamos a tener un router como les mencioné. Este es mi router acá. Y básicamente esa va a ser como la arquitectura de red. No necesitamos nada más. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en la segunda parte del video? Vamos a pasar ya a la explicación de los elementos de software, cómo construí mi código en Arduino y cómo construí mi página en HTML con JavaScript y la librería que les mencioné. Entonces, vamos a esa segunda parte del video. Bueno, para esta segunda parte voy a comenzar primero con cómo realicé mi código para Arduino para SP32. Para la parte de los WebSockets, recuerden que el SP32 va a servir como un servidor. Usé una librería en específico que se llama Arduino WebSockets, que es la que ustedes tienen acá.
Es una librería que me pareció, digamos, interesante. Es una librería gratuita que también está en un repositorio de GitHub y la pueden usar para sus aplicaciones. En este caso, pues permite para, digamos, trabajar con SP32 o SP8266, que pues se usa mucho en IoT. También tenemos para ARM y tenemos para otros microcontroladores ABR como los que tenemos acá con diferentes shields de red. Entonces, lo primero que vamos a hacer pues es incluir esa librería. Nosotros la buscamos aquí, se llama Arduino. Entonces aquí la ponemos, esperen un segundo. Arduino WebSockets. Entonces abren sus librerías y acá buscamos Arduino WebSockets. Aquí se demora a veces un momento mientras busca la librería. ¿Listo? Entonces Arduino WebSocket. Listo, es esta que tienen acá. Yo ya tengo instalada la versión 0.5.3. Ustedes acá seleccionan la última que está y la instalan dentro de su Arduino. Una segunda librería que vamos a usar es la STH31, que es la librería para trabajar nuestro sensor. Vamos a usar una librería que es la de Adafruit. Entonces, aquí es esta. Adafruit SHT31 Library, pues yo ya la tengo instalada en la versión 2.2.0, la instalan y listo. Básicamente esas son las dos librerías que necesitamos. Aquí ustedes la pueden ver, la Adafruit SHT31 y por aquí pueden ver el Arduino WebSockets. Adicionalmente necesitamos la librería Wi-Fi para hacer nuestra conexión por Wi-Fi a nuestro router. Y el Wire, esta es la librería para usar el protocolo I2C de nuestro sensor SHT31. Vamos a declarar, digamos, dos constantes. Una va a ser el SSID. El SSID, el nombre de nuestra red, y el password que tenemos en nuestra red por Wi-Fi. Bueno, en este caso, pues estos son mis parámetros. Tengo este router experimental. Luego iniciamos como nuestro sensor SHT31 y vamos a declarar dos strings, uno que va a ser temperatura S y otro que va a ser S. Esos dos strings van a ser los que nos van a transformar nuestros valores leídos del sensor que están en flotante, un número con parte decimal, y nos lo va a transformar en un texto para poderlo enviar por WebSockets. Entonces para eso lo vamos a hacer. Adicionalmente vamos a trabajar con una variable de bloqueo. Esta nos va a permitir habilitar la comunicación o deshabilitar la comunicación esperando un comando que nos lo envíe la página web cuando yo presiono alguno de estos dos botones, o abrir conexión o cerrar conexión. ¿Por qué lo hice así? Porque inicialmente pues yo cargaba la página y comenzaba a leer datos. Algunas veces genera error porque no hay una sincronización entre el servidor y el cliente. Entonces preferí colocar un botón de abrir conexión y cerrar conexión, y para poder enviar esos comandos de abrir o cerrar a Arduino necesito una variable para guardar esos valores. Entonces esa variable de abrir o cerrar es esta variable que le puse block. Bien. Eh, Listo. Una vez tengamos eso, la librería WebSockets nos pide definir estos parámetros o estos objetos, uno que va a ser un cliente y uno que va a ser un servidor. Inicialmente el ESP32 va a ser un servidor, pero para poder procesar lo que nos recibimos de la página web, porque es como una especie de ping pong, la página web nos está enviando un comando. eh, Esperen, se los muestro por acá. Entonces, la página web nos va a enviar un comando, el ESP32 lo recibe y reenvía un eco y así sucesivamente. Es como una comunicación circular para poder establecer, digamos, para que sea continua esa comunicación. Entonces, al ser circular, necesitamos que continuamente se estén enviando datos de un lado al otro, como una especie de eco. Entonces, eso lo hacemos a través de estos dos, uno que va a ser el cliente y el servidor. Entonces, el servidor por defecto, pero para procesar esos datos que vienen de la página también necesitamos un cliente. O sea, dentro del servidor también hay por debajo como una especie de cliente. Las dos se unen. Listo. ¿Qué vamos a hacer en nuestro setup? Vamos a iniciar el puerto serial para mostrar los datos de temperatura y humedad y para saber que estamos conectados con la Wi-Fi, que estamos transmitiendo datos a nuestra página web. Vamos a iniciar el Wi-Fi con el SSID, que este depende del que ustedes tengan, y su password, que es lo que tenemos acá.
Vamos a esperar a que la conexión esté, digamos, estable, a que haya conexión con nuestro router. Vamos a imprimir la IP. En este caso es lo que tenemos acá. Esperen, la abro por aquí. Si yo, digamos, reinicio aquí mi ESP32, entonces él me va a mostrar acá la IP a la cual está conectada. ¿Por qué esta IP? Porque esa IP nos la va a pedir nuestra página web ahorita que estemos en Visual Basic y tenemos que tenerla clara. Y de arranque nos va a mostrar el valor de humedad relativa y el valor de temperatura de nuestro sensor. Vamos a escuchar, digamos, todas las comunicaciones por el puerto 8003. Ustedes pueden cambiar. Típicamente el puerto de escucha es el 80, pero ustedes pueden cambiar al que ustedes deseen. Con este sabemos si el servidor está activo o no y si el SHT-31 está bien conectado o no. Si no está bien conectado nos va a generar un error. Recuerden que como es por protocolo I²C, el SHT-31 va a tener una dirección que es la 44 en hexadecimal, que es la que tenemos acá. Listo. Ya dentro del loop, lo que vamos a hacer es declarar dos variables, una para leer temperatura, esto ya lo tiene la librería que acabamos de incluir acá, que recuerden nuestra Adafruit sht31.h. Vamos a leer humedad con este, vamos a imprimir esos valores para saber que estamos haciendo bien nuestro código y vamos a transformar esos valores que, como les decía, son flotantes, los vamos a transformar a string. ¿Por qué string? Porque esa es la forma de enviarlos por el WebSocket, como una especie de texto, de cadena de texto. Listo. Aquí entonces viene la parte de esa variable que les puse arriba. Entonces, inicialmente, si bloques 1, lo que va a hacer es aceptar o no, generar un cliente dentro de nuestro servidor. ¿Qué sucede? Antes, cuando no tenía esta parte, cuando se enviaban los datos del ESP32 a la aplicación y hacíamos el eco, se cerraba la conexión. La librería, no sé, tiene un bug, si se puede llamar así, un problema, y es que tiene que tener digamos, solo se puede iniciar un cliente a la vez. Entonces, esta variable block lo que hace es prevenir que se inicien varios clientes con varias instancias diferentes. Entonces, si eso pasa, lo que va a hacer es que continuamente se me va a cerrar la conexión con WebSocket. Entonces, para evitar ese problema, coloqué la variable block. Entonces, cuando yo voy aquí a mi página web y le digo abrir conexión, lo que me va a enviar esto por WebSocket es ese 1. Entonces ese 1 lo voy yo a esperar acá. Esperen acá. Lo voy yo a esperar acá y voy a generar como un cliente, un único cliente. Luego con este cliente.pol lo que voy a hacer es continuamente estar recibiendo datos del que me envía el servidor, los voy a estar procesando continuamente. Entonces, luego de eso pongo la variable en 2 para que solo, como les decía, me declare un cliente a la vez. Listo, ahora, si el cliente es habilitado, que es lo que ya hicimos acá, entonces lo que vamos a hacer es leer nuestros datos. Entonces, para leer nuestros datos usamos esto. El msg.data sí, me toma los datos que fueron leídos o que fueron enviados desde la página web. Esta página web nos va a enviar el SP32 va a enviar los datos a la página web y la página web nos va a enviar un eco. Entonces, ese eco es el que nosotros vamos a recibir acá para que la comunicación sea continua. ¿Listo? Ese eco va a ser una variable que vale 1 si queremos que la conexión se habilite o 2 si queremos cerrar la conexión. Entonces, por eso es que en esta parte de aquí coloqué msg.data. Entonces, si recibo un 2 de nuestra página web, quiere decir que cierre conexión. Eso lo envío mediante el botón que yo tengo acá. Cuando yo le digo cerrar conexión, él me va a enviar un 2. Ahorita vamos a mirar eso en la página web. Y si no, pues lo que voy a hacer es enviar el valor de temperatura y humedad, pero como strings que son los que yo definí en esta parte. Entonces, este que dice client.send me envía temperatura y humedad con un carácter separador para poder dividir las dos variables ahorita en nuestra página web y luego vamos a un delay de 50 milisegundos. Básicamente ya pueden ustedes subir su código y básicamente ese es digamos el script que usé para trabajar con ESP32. Ahora vamos a ir a la parte de nuestra página web. Bueno, listo. Entonces, pasando a la parte de la página web, ¿qué hice entonces acá? Bueno, hice un código base en Visual Studio.
Lo pueden hacer como es una página HTML normal. Incluí pues los tags de siempre, HTML, el título, el head. Dentro del head vamos a colocar nuestras librerías. Entonces, para estos botones, para los colores y demás, y para el tipo de letra, usé, digamos, un framework muy usado que es Metro UI, UI4, que se los voy a mostrar acá, es este. Para los que hayan usado aplicaciones web, hay otro que es Bootstrap. Estos son muy similares, pero pues como que permite renderizar, permite como poner, embellecer las páginas web porque si no quedan como muy planas, ponerle colores a los botones, bueno, todo esto. Entonces, lo que hice fue agregarlo con este que dice acá y con el CDN. Y usé también ya el propio CDN de la librería de Plotly, que es la que nos va a permitir graficar. Bueno, cerré el head, luego el body. En el body coloqué un título, que es el que ustedes ven acá, ejemplo ESP32 Plotly, que es el que ustedes ven acá en esta parte. Luego de eso, aquí. Luego de eso coloqué un div. ¿Por qué un div? Necesitamos un cuadro, un div donde se pueda meter nuestro plot con Plotly. Eso lo pide la librería. ¿Listo? Plotly, como les decía, es una, digamos, es una librería que se usa para JavaScript y para Python. Tiene un port en Python. Se usa mucho en Data Science, para hacer toda esta parte de mapas también, ¿sí? Al estilo como Pandas, etcétera. También permite cosas de Machine Learning. Entonces, una librería completa, pero pues una de las funciones de este Plotly va a ser graficar datos. Entonces, lo que hice acá fue colocar ese div, que es lo que ustedes tienen acá, le puse un borde y luego coloqué unos botones. Entonces coloqué un botón. Esto que hice Button Primary es ya una opción que tiene el Metro UI4, el framework. Entonces me va a colocar el botón de color azul. Cuando yo presione ese botón, voy a invocar una función que se llama opción WebSocket y le voy a enviar un 1. Este 1 es el que yo envío al ESP32, que es el que está aquí, y ese ESP32 me reenvía los datos. Ahora, cuando yo presione el otro botón, que es el de cerrar conexión, que es el que ustedes ven acá, el de cerrar conexión lo que va a hacerme es enviarme un 2 a esa función que es opción WebSocket y esa opción WebSocket va a enviarme el 2 aquí. Si el ESP32 detecta un 2, cierra la conexión. Bien, entonces es lo que vamos a hacer. Listo. Después de eso ya usamos propiamente JavaScript. Declaramos un WebSocket. Recuerden que el WebSocket lo usamos con WS. Aquí no estamos usando WSS, que es, digamos, WebSocket seguro. Con SSL ya necesitaremos un certificado, generalmente por puerto 443, pero bueno, aquí no lo vamos a hacer así. No nos vamos a complicar, lo vamos a usar normal con WebSocket. Vamos a usar la IP. Recuerden que esta es la IP de mi SP32 y este es el puerto. El puerto lo pueden cambiar, pero pues el puerto nosotros lo definimos en esta parte de aquí. Aquí está el 8003. Luego declaré un conjunto de variables que nos van a permitir enviar los datos. Y bueno, de esas variables la que es más importante es esta que lo que hace es tomar los datos que nos envía el SP32 de temperatura y humedad. Es un array, un arreglo. Porque cuando se envían los datos desde acá, fíjense en esta parte, voy a bajarlo aquí. Este que dice cliente.send envía temperatura y humedad con un separador que es la coma, pero todo lo envía de una. Para poder separar temperatura y humedad en esa cadena, que es como una especie de cadena de texto, tengo que usar un array para almacenar en cada posición del array, en la posición 0 temperatura y en la posición 1 humedad. Entonces eso fue lo que hice. La opción WebSocket, como les mencionaba aquí, que es la que se envía con los botones, lo que va a hacer es lo siguiente. Entonces, si la opción WebSocket es 1, va a generarme un timer. Entonces, con ese timer va a ir cada 2 segundos, que es lo que ustedes tienen acá, y se va a ejecutar esta función que se llama enviar datos. ¿Enviar datos qué hace? Me envía el dato 1 o el dato 2 en texto como un carácter, me lo envía por ese WebSocket que acabamos de construir con este punto set, me lo envía el ESP32 y ya dijimos lo que hace el ESP32, detecta este 1 o este 2 y envía o cierra conexión. Ahora, como esta debe ser una conexión continua,
lo que va a pasar es que cuando me envíe el ESP32 datos, lo que yo voy a hacer es acá, esto los voy a detectar con este evento, que es este onMessage. Ese onMessage lo que hace es detectarme los datos del ESP32 y lo que voy a hacer es separar los datos con el separador de la coma. Entonces lo divido ese cadena de texto con el separador que es la coma y luego lo que voy a hacer en esta parte de aquí es gráfica, bueno, que me muestre en consola si lo recibió bien y coloco el block igual a 1. Es muy similar al block que usé acá, esta variable. ¿Por qué usé un block acá? Porque si no colocaba esta, se colocaban datos continuos muy rápido y me saturaba digamos, el plot. Entonces lo que hago con esta variable block es que cada vez que recibo un dato, grafico un único dato. Recibo un dato, grafico un único dato. No voy a estar graficando continuamente datos que no son. Entonces, a una vez reciba, envío para graficar. Eso es lo que hace esta variable block. Con estas dos variables que se dicen obtener temperatura y obtener humedad, lo que hago es transformar estos datos que recibo del SP32 como texto que ya están separados, los voy a transformar en un flotante. ¿Por qué un flotante? Porque Plotly necesita eso, necesita es un flotante. Esta parte de acá es la configuración del plot. Vamos a tener dos plot y ¿dónde va a estar el plot? Fíjense que va a estar en el div que yo declaré en esta parte de acá. Miren el div. Entonces, este myDiv, que es el identificador, es como el nombre que le puse a ese cuadro donde voy a meter mi gráfica en la página web. Aquí es este cuadro. Él lo necesita acá, entonces yo voy a ponerle myDiv y en la primera gráfica le voy a decir obtener temperatura. Entonces él va a invocar a este que es obtener temperatura para que le retorne el flotante de temperatura. Y en el segundo gráfico es como meter dos gráficos en uno mismo. Vamos a llamar a obtener humedad y con obtener humedad lo que voy a hacer es que me retorne la humedad que está en la posición 1 del array que ya les acabé de mencionar. Luego en esta parte de acá lo que vamos a hacer es que cada 300 milisegundos, por eso está aquí el 300, cada 300 milisegundos vaya a enviar los datos para que los grafique. Lo que voy a hacer es usar dentro de Plotly, ahí digamos un método que es stem.traces y ese lo que me va a hacer es coger el valor de obtener temperatura que ya les decía ya y el de obtener humedad y los va a poner en el gráfico. Esta primera parte que les dije ahorita solo me coloca el gráfico como me lo configura, pero ya para poderle agregar valores continuamente pues necesitamos esta función que también tiene un intervalo. ¿Listo? Básicamente ese es el código. No necesitamos nada más. Ese código, bueno, tanto de la parte de Arduino para SP32 como este del HTML se los voy a dejar en la descripción del video en el repositorio del canal para que lo puedan usar. Bien. Listo, esos son los dos códigos que usamos. Entonces vamos a una última parte del video que ya es como la aplicación, la unión, la aplicación de estos dos de la página web y de nuestro código en ESP32. Entonces vamos a esa parte. Bueno, pasando entonces a esta última parte ya como de comprobación de lo que hicimos, entonces tengo yo aquí mi página web. Bueno, para arrancar esta página web, lo que yo hice es tengan presente que esto debería estar dentro de un servidor alojado. Pueden hacer un servidor con Apache usando una Raspberry, bueno, pueden hacer eso. Pero si lo van a hacer desde Visual Studio, yo les recomiendo que descarguen esta aplicación que se llama Live, esperen acá, Live Server, que es este que está aquí, Live Server. Lo que les permite es, digamos, tener como un servidor de pruebas de desarrollo para que ustedes puedan mirar lo que sucede con su página web. Entonces lo instalan. Ese es el que yo tengo acá instalado. Entonces, cuando ustedes meten, bueno, colocan su página web, le dan clic derecho y le dicen aquí Open with Live Server y de una vez lo que va a pasar es que les va a abrir su página web como yo la tengo acá y les permite depurar pues lo que están haciendo. Ya dentro de la página web lo que deben hacer es de inicio, antes de cargar la página web, lo que deben hacer es cargan el código y reinician su ESP32, eso es lo primero. Aquí tienen que tener cuidado con la sincronización, porque si la sincronización no es correcta, cuando envíen petición
del servidor a la página del ESP32, que es el servidor, a la página web, que es el cliente, puede generarse a veces error y les toca recargar la página. Ahí a veces, ese es el problema a veces con los WebSockets, necesitan sincronización a veces de inicio en la primera parte. Listo. Cuando ya tengan eso, ya digamos aquí yo lo tengo en Chrome, lo que yo hice fue inspeccionar y voy a consola. En consola lo que voy a hacer aquí pues es mirar lo que me está arrojando. Fíjense que esto es enviando y lo que me está arrojando aquí en consola son los valores de temperatura y humedad. Fíjense en esta parte, por ejemplo, aquí, esto es lo que él recibe. Él recibe como una cadena completa de texto con la temperatura y la humedad y luego yo en un array lo separo. Por eso aquí viene temperatura como está acá y humedad como está aquí. Entonces, si yo por ejemplo aquí voy aquí a coger mi SHT31, le voy a colocar aquí el dedo. Fíjense que la humedad aumentó y la temperatura también aumentó. Ustedes pueden hacerlo un poco más rápido, pero tengan cuidado porque si no saturan de peticiones su red. Entonces pueden hacerlo un poco más rápido cambiando aquí, digamos, el intervalo. Aquí es cada 2 segundos, lo pueden hacer cada segundo. No lo pueden hacer tan rápido. Uno, porque generalmente los procesos de temperatura o humedad son procesos lentos, no son procesos rápidos. Entonces, si ustedes lo ponen a 50 milisegundos, pues realmente el proceso de evolución es cada 300 milisegundos o cada 500. Entonces, no se necesita. Y dos, lo que les decía, pueden saturar de peticiones su red y se les puede bloquear lo que están haciendo acá. Entonces, esta es la forma de trabajar. Espero que les haya servido usando esta librería que es plotly.js, esta aplicación que hicimos que les puede servir mucho para sus desarrollos en IoT. Y bueno, si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal y estamos hablando en una próxima ocasión. Muchas gracias.